Hola, este es el primer taller en elaboración de leches vegetales. Hoy vamos a aprender cómo elaborar leches de cualquier fruto seco. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué fruto seco puedo usar? Podemos usar cualquier fruto seco, entero o crudo con piel, pero también podemos usarlos pelados, tostados o incluso salados. En este último caso, tened cuidado en los países tropicales donde hace mucho calor, porque añaden mucha sal para conservar mejor los frutos secos. Y entonces vuestra leche puede quedar un poco salada si no desaláis los frutos un poquito primero con agua. También podemos usar frutos secos molidos. Y aquí lo que tenéis que tener cuidado es que estén recientemente molidos o molerlos en casa, porque si no, lo que va a pasar es que la leche va a agarrar un sabor rancio. La segunda cuestión importantísima es el tema del remojo. No necesitamos remojar los frutos secos blandos. Por ejemplo, ¿qué son frutos secos blancos? Pues los pistachos, los cacahuetes o maní, cualquier tipo de nuez, la de macadamia, la de Brasil, la europea, o el anacardo, también conocido como merey o nuez de cayú, el pistacho, etc. Sin embargo, si usamos almendras o avellanas, os recomendamos que las remojéis entre 2 y 8 horas, porque son muy duras y porque así las hacemos más digestivas. Tercer punto importantísimo, el tema del agua que vamos a usar en la elaboración de la leche de frutos secos. El agua es natural o a temperatura ambiente, ni fría ni caliente. Esto con todos los frutos secos, excepto con la leche de coco, que es un mundo aparte. Si estáis interesadas en esto, lo que tenéis que hacer es ir a lechevegetal.com, donde tenemos un vídeo muy corto de 1 minuto explicando cómo hacer la leche de coco. Y ahora, de una, vamos a proceder a elaborar una sabrosísima leche de almendra entera con piel. Vamos a meter 1 litro de agua en la Chufamix. Insertamos el filtro. Quitamos el agua que hemos usado para remojar las almendras. Esto se hace siempre con todos los frutos cuando los remojamos. Quitamos el agua. Almendritas dentro del filtro. 100 gramos para 1 litro. Ahora, añado un poquito de sal. En todas las recetas que hemos visto en Asia, en Europa, actuales y antiquísimas, se usa sal. Si por cualquier razón no podéis tomar sal, sencillamente no la ponéis. Entonces, de una, agarramos la batidora y empezamos a batir. Si usamos frutos molidos, como 1 minuto es suficiente de batido. Si usamos el fruto entero, como estoy haciendo yo ahora, es mejor batir durante un par de minutos. Fijaros que ahora mismo yo estoy moliendo, batiendo y filtrando a la vez. Es un proceso muy potente de emulsión, el de la Chufamix. Con todo lo sencilla que ella es y lo simple que es este utensilio de cocina, exprime las semillas de una forma, con una especie de fuerza centrífuga, que hace que el agua está todo el rato saliendo y entrando, y por eso, con menos cantidad de semilla que en otras máquinas automatizadas que se venden por ahí, podemos sacar una leche más cremosa y de más calidad. Esto no es porque lo diga yo, lo podéis comprobar por vosotras mismas y por vosotros mismos tranquilamente. Bien, cuando ya no escucho que dentro hay nada crujiendo, las semillas crujiendo, y veo una especie de espumita que le sale por la parte de afuera aquí, eso quiere decir que ya nuestra leche está preparada. Por lo cual, fijaros qué sencillo y qué rápido, ya he terminado de hacer mi leche de almendras. Ahora, si estamos en casa, dejamos esto así, tal cual,
macerando entre 5 y 10 minutos. Así nuestra leche agarrará más cuerpo y más sabor. Ahora, el filtro arriba. Con los frutos secos que son muy oleaginosos, recomendamos primero con una cucharita de palo dar unas vueltecitas hasta que vemos la pulpa, y en ese momento que vemos la pulpa agarramos el mortero y para adentro. Este es otro de los procesos, que es, ya veis qué tontería, ¿no? Meter un mortero y exprimir. Bueno, pues esto también, muchísimas de las máquinas que hay por ahí para hacer leches vegetales automatizadas tampoco lo hacen. Y este es un proceso muy importante, porque en esta pulpa que hay aquí dentro está gran parte de la esencia de nuestra leche. Entonces, exprimir estas gotitas, lo que le estamos haciendo es añadir ese toque súper especial a la lechecita vegetal que estemos haciendo. Bien, ya he terminado de exprimir y ahora ya tenemos aquí nuestra leche. Voy a catarla, que es lo que a mí más me gusta. Fijaros la textura, lo cremosa que está. El sabor puro de la almendra. Es un espectáculo, está sabrosísima. Así es como les gusta en el norte de Europa, pura. Ahora lo que haríamos es tan sencillo como ponerle la tapa y meterla en la nevera, y nos dura entre 3 y 5 días. Muy importante, esto no voy a dejar de repetirlo durante todos los talleres, lo siento, soy muy pesado. Pero imaginaros que estáis en casa, que catáis vuestra leche, que os acabáis de hacer vuestra leche vegetal y que por la razón que sea no os gusta, no tiene el punto de sabor que a vosotras o a vosotros os hace un wow, ¿no? Porque las leches vegetales, cuando están bien hechas, no solo son saludables, son también muy sabrosas. Entonces, si no tenéis ese punto, lo que tenéis que hacer es rehacer vuestra leche. Y no me refiero a rehacerla desde cero, vais a verlo ahora. Tardo 1 minuto. Agarráis el filtro con la misma pulpa que teníais, lo volvéis a meter. Entonces, voy a hacerla ahora la leche de almendras como por ejemplo les gusta en Italia, que toman la leche de almendra desde hace miles de años, y no estoy exagerando, miles de años. Y a ellos les gusta la leche de almendras no pura, juegan con más saborizantes naturales y además la endulzan. Entonces vamos a rehacerla con este sistema italiano, ¿no? Voy a agarrar un poquito de canela en polvo, podemos usar también vainilla si queremos, o la canela se puede usar también en rama. Los dos formatos son válidos en Chufamix. Voy a agarrar un limón y voy a poner un poquito de piel de limón. Piel de limón. Ahora, aquí tengo un endulzante que es típico aquí donde estoy, en la isla de Borneo, en Malasia, que se llama Gula Malaka. Está hecho del coco, de la palmera del coco. En Sudamérica, en concreto en el pueblo de Choroní, vi una cosa muy parecida que se llamaba papelón. Y también sé que tiene otros nombres como guarapo, etc. Pero vosotras y vosotros podéis usar el endulzante que queráis. Podéis poner miel, podéis poner la hierba de la stevia, podéis poner ágave, el sirope de ágave, o podéis poner azúcar. Si es azúcar, procurad que sea no el blanco refinado, que es pésimo para la salud, sino un azúcar de caña. Bien, entonces voy a endulzar esta lechecita con un poquito de este endulzante local que se llama Gula Malaka. Para finalizar con el toque italiano, a ellos les gusta la leche de almendras mucho más cremosa. Entonces, aparte de estos ingredientes naturales que le acabo de echar, le voy a añadir unas almendras. En Italia, que sepáis que usan unos 200 gramos para hacer 1 litro, mientras que en el norte de Europa, como ya os he explicado, usan sobre 100 gramos. Agarramos la batidora y lo mismo que os he explicado antes. En cuanto ya no escuchéis nada crujiendo dentro, yo por ejemplo ahora aún estoy notando probablemente la Gula Malaka, entonces es que ya está la leche preparada. Bien, esto ya está. Por lo cual,
saco la batidora, saco el filtro, un poquito con la cuchara de madera, recordar, o una espátula de madera, y finalmente le pasamos el mortero. El mortero suavecito, no apretéis o se os va a desparramar para los lados la pulpa que hay aquí dentro. Muy, muy suave. Fijaros que yo prácticamente lo que hago es dejarlo caer, no apretar. Ya, cuando ya la pulpita está abajo del todo, ahí sí que podemos apretar un poquito para exprimir las últimas gotas. Bien, y ahora la cato de nuevo. ¡Buah! Está bestial. Parece otra leche totalmente diferente. No es ni mejor ni peor. La otra era pura almendra y en esta pues es más aromática porque jugamos con otros saborizantes naturales. Y está más cremosa porque le he añadido más almendras al estilo mediterráneo. Entonces ni mejor ni peor, sencillamente diferente. Pero lo que quiero explicaros con esto es que si por lo que sea vuestra leche, cuando la hacéis la primera vez, no os gusta, por favor, volvéis a meter el filtro, jugáis un poquito hasta agarrarle el punto. Esto es como cuando estamos cocinando, ¿no? Que estás con una sartén haciéndote una salsita y vas probando el punto de la sal, el punto de las especias. Pues cuando hacéis vuestras leches vegetales, exactamente lo mismo. No os quedéis así si no os gusta. Metéis y rehacéis. Tardáis un minuto y os aseguro, de verdad, hubierais probado la anterior y esta, y son como Marte y Saturno, dos planetas totalmente diferentes, usando el mismo ingrediente. Bien, y con esta pulpa que tenemos acá, que no se os ocurra tirarla, porque podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacernos una crema de cacao, una especie de Nutella casera, podemos hacernos un paté a las finas hierbas, y tardamos solo 5 minutos. Bien, y para acabar, os voy a compartir un truco para sacar medio litro más de leche de frutos secos por la patilla, porque los frutos secos, como sabéis, son bastante caros. Entonces, fijaros qué sencillo. Agarramos el litrito que nos hemos hecho y lo metemos en una jarra. Ahora, añadimos medio litro más de agua en el recipiente de la Chufamix. Volvemos a meter el filtro con exactamente la misma pulpa de la elaboración anterior. Agarramos la batidora y batimos durante un minuto. ¿Veis? Despacito, no hay que apretar nunca con la batidora. La batidora ella sola va bajando. No empujéis nunca con la batidora. Dejar que ella vaya moliendo despacito. Bien, a esto que estoy haciendo se le llama la segunda extracción. Y esto es un tema que se hace desde hace miles de años. Obviamente no lo hacían con la Chufamix, lo hacían con el sistema de primero en unas semillas con un mortero y luego con un paño, ¿no? Que es el sistema tradicional de toda la vida. Entonces, con ese sistema, ellos hacían una segunda extracción, y esta segunda extracción la usaban para cocinar. En vez de aceite o grasa animal, ponían la leche vegetal y con ella cocinaban cualquier tipo de plato. Bien, listo. Sacamos la batidora. Ahora, como solo tengo medio litro, puedo de una meterle el mortero. Suavemente y exprimimos las últimas gotitas de la esencia de la pulpa y ¡chan, chan, chan, chan! Medio litro más de leche de almendras con la misma cantidad. Segunda extracción. Atentos y atentas porque esta leche está más aguadita que la primera que he hecho. Entonces, podemos hacer dos cosas. La primera es usarla para cocinar. Vamos a empezar a sacar una serie de vídeos que hemos grabado en el sur de Asia en que vais a alucinar porque aquí cocinan
con leches vegetales desde hace un montón de tiempo y os lo vamos a enseñar. Y salen unos platos increíbles. La segunda alternativa que tenemos es, agarramos este medio litro, lo mezclamos con el anterior. Y entonces, ahora lo metemos en la nevera y nos esperamos hasta mañana, o por lo menos 7 u 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mañana no os vais a enterar de si es el medio litro o no. Va a estar como el primer litro, ya no va a estar aguado. ¿Por qué? Porque todas las leches vegetales, no solo la leche de almendras, cuando pasan unas horas en el frigorífico, cuando reposan, ese reposo les sienta fenomenal y agarran cuerpo. Lo vais a ver cómo va variando el sabor de un día a otro. Y eso es porque los microorganismos, los nutrientes y aminoácidos, etcétera, que tienen dentro esta leche que está viva, no tienen nada que ver con las leches vegetales industriales que venden en los supermercados, nada que ver. Esto van evolucionando. Entonces lo que pasa es que mañana, como os digo, tiene más sabor. Entonces, medio litro más por la cara. En el próximo capítulo os voy a explicar cómo sacarle la leche a los cereales. No os confundáis porque no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido aquí con los frutos secos. Es un sistema totalmente diferente. Lo que habéis aprendido, eso sí, hoy aquí con las almendras, funciona con cualquier fruto seco. Bien, dicho eso, espero poder veros en el próximo capítulo y aprenderéis cómo hacer, como os he dicho, las leches de cereales. Os mando un fuerte abrazo y espero que tengáis un muy buen día.